¡Qué lindo día! Ahí está el señor Gallo. Despertando a David esta mañana con su... hermoso canto. Buenos días, David. ¡Uy! ¡Buenos días! ¡Ajá! ¡Qué buena puntería tienes, David! Muy bien, David. Siempre es bueno comenzar el día lleno de energía. Por cierto, ¿qué harás el día de hoy? Hoy voy al campamento a ver a mis hermanos. Mi papá me dio la tarea de llevarles comida para ver cómo se encuentran. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien! Ser obediente y responsable es una característica de todo gran héroe. ¿No es así? Sí, claro que sí. Por eso iré a ver a mis ovejas antes de salir. No tengan miedo, ovejitas. Vuelvo pronto. Uno de mis hermanos las cuidará. No se preocupen. Quedan en buenas manos. Eso espero. Bueno, ya es hora. Regresaré pronto. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa, David? ¿Acaso será por esa risa escalofriante? Al parecer es un gran gigante. ¡Cuidado, David! ¡Es el terrible gigante! ¿Ah? Oh. Ese no es un terrible gigante. Es mi hermano Eliab. Hola, Eliab. ¿Qué haces aquí, David? ¿Qué no deberías estar cuidando las ovejas de papá? ¿Acaso te divierte vernos pelear? Vete a casa, solo eres un chismoso. ¿Será cierta la acusación de Eliab contra su hermano David? Yo sugiero que tú, el del arbusto, vayas y te enfrentes al gigante. ¿Dónde tú? Oye, ¿no te dije que te fueras? Te traje comida. No me importa que hayas venido. ¿Comida? ¿Dijiste comida? ¿Y qué has traído? Mira esto. Tenían hambre. ¡Nadie me podrá derrotar! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Estuvo cerca. ¿De qué? No entiendo a qué le tienen tanto miedo. Al temible gigante. ¿Qué? ¿Acaso no has escuchado? Por 40 días nos ha intimidado. Su nombre es Goliat. Con solo escuchar su nombre me da miedo. Sus pasos hacen retumbar la tierra. Su puño es muy grande. Como tu cabeza. ¿Qué? Su voz hace correr ejércitos enteros. Es un gigante feroz. ¡Uy, qué miedo! De hecho, el rey prometió dar un premio al valiente que logre vencerlo. ¿Y cuál es el premio? No lo sé muy bien. Creo que lo colmarán de grandes riquezas y comida a él y a toda su familia. Y la mano de la princesa también. Pero, ¿qué importa? No hay quien pueda vencerlo.
¿A toda su familia? ¿Dijeron comida gratis? Así es. Pero debes vencer al gigante primero. No, mejor no. Pues yo no tengo miedo. De seguro no es tan alto. Además, yo también he derrotado a fieras salvajes, como en episodios anteriores, cuando un oso quiso robar mi oveja. ¿Realmente crees que puedes derrotar al gigante? Muchachos, que este niño va a derrotar a Goliat. ¡Qué valientes son, muchachos! Oh, disculpe. ¿Es usted aquel que ha derrotado osos? Oh, no. Pero eres muy pequeño. Y además, no tienes cara de haber tomado una espada en tu vida. No. De hecho, siempre los derroto con mis manos y mi arma secreta. Oh, no. El rey se podría enojar. ¿Hay algún otro voluntario? ¡El rey! ¡Oh, cielos! Miren, es el rey Saúl. De seguro algo emocionante va a suceder. ¿Y quién es el valiente soldado? Oh, en serio que eres pequeño. Seguro que puedes. Está bien. Póngale mi armadura. Le queda perfecta. Adelante, David. Pelea por nosotros. No me puedo mover. Y además, ¿hace cuánto no lavan esto? Esto huele muy mal y me va a hacer... ahora sí me puedo mover. Oh, David. Pero entonces necesitarás un arma para defenderte. Traigan un arma. Ay. Lo siento. Creo que debería usar mi propia arma. No sabía que tenías un arma. Esa es una gran idea. ¿Y cuál es tu arma? Ya venga. ¿Oh? No, esta no. No, esta tampoco. Menos. Perfecta. Necesitaré 4 más. Oh, David, ¿por qué tardaste tanto? Ya estoy listo. Y esta es mi arma. ¿Seguro que con eso será suficiente? Es todo lo que necesito. ¡Ey! Pequeños miedosos de Israel. ¿Es que ninguno saldrá a enfrentarme? Con permiso, majestad. Pero creo que es hora de enfrentar a ese gigante. Oh, pero qué valiente es David. De seguro ganará. Hoy nos encontramos en el campo de batalla, presenciando el encuentro entre Goliat y el pequeño David. En esta esquina tenemos a Goliat con 180 kilogramos de fuerza bruta. Mide casi 3 metros. La punta de su lanza pesa 7 kilos. Su armadura es indestructible y ha destruido a varios ejércitos. Y en la otra esquina tenemos a David. Bueno, mide 1,5 metros. Pesa no más de 45 kilos y pues es un pastor de ovejas. Me llega un reporte anunciando que David ha vencido varios leones y osos anteriormente. Así que quizá el joven pastorcito tenga una oportunidad. Eres tan pequeño y tierno que destruirte será tan fácil como aplastar a una mosca. ¡Te venceré! ¿Vencerme? ¿Tú? ¿A mí?
Yo te aplastaré y ustedes serán mis esclavos, pues hoy su Dios no los podrá salvar. No lo creo, pues tú vienes con armas y fuerza. Mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel. Porque Dios me da la victoria. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Vámonos! Sí, lo venció. Y así fue como David derrotó al gigante Goliat y libró al pueblo de Israel de los filisteos, obteniendo para sí y su familia los premios que prometió el rey Saúl. Ni a su hijo escatimó, ahora me inclino ante Dios. Y mi vida yo te daré, te seguiré, ahora y siempre. Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi rey, Cristo mi rey, yo te seguiré. Presento a ti, Señor. Tomar mi cruz será un honor y compartir de tu esplendor. Amor que no merezco medio, ni a su hijo escatimó, ahora me inclino ante Dios. Y mi vida yo te daré, te seguiré, ahora y siempre. Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi rey, Cristo mi rey, yo te seguiré. Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, tomaste mi lugar. Glorioso tu reino es eterno, por siempre y siempre. Jesús eres digno. Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, tomaste mi lugar. Glorioso tu reino es eterno, por siempre y siempre. Jesús eres digno. Mi vida yo te daré, te seguiré, ahora y siempre.
hermanos. Vamos a cantarle al Señor Jesús en esta noche. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz, mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Le cantamos al Señor Jesús en esta noche, porque Él es todopoderoso. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres grande, Jesús. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a esta reunión. Y bueno, pues estamos muy contentos de estar una vez más con todos ustedes. Y bueno, pues nos regresamos allá a Estados Unidos, que Dios les bendiga, y al ratito regresamos para seguir cantándole a nuestro Dios. Bienvenidos hoy a esta reunión. Así nos preparamos para comenzar y tener un tiempo de bendición. Quiero compartir con ustedes una escritura que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y aquí la palabra del Señor nos está aconsejando primeramente a actuar con inteligencia, nos dice, y que tengamos dominio propio. Y en estos tiempos es muy importante que nosotros conservemos esto, y también nos dice que nuestra esperanza está puesta en nuestro Señor Jesucristo conforme se vaya revelando a nosotros. Así que dispongámonos a aprender, a escuchar, a crecer,
para que nosotros podamos actuar con inteligencia, para que podamos actuar con dominio propio y para que nuestra esperanza esté puesta en Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, en este momento nos ponemos en tus manos para comenzar esta reunión y que sea verdaderamente edificación para nosotros. Que nosotros podamos seguir creciendo, que crezcamos en inteligencia para poder actuar sabiamente, que tú también, Señor, de la misma manera nos sigas enseñando, Señor, a tener dominio propio, sobre todo en estos tiempos, y más que nada que nuestra esperanza siga puesta bien fija en nuestro Señor Jesucristo, conforme aprendemos de Él, para que sigamos creciendo adelante y sigamos en ese camino que tú nos has guiado. Te alabamos por siempre y nos disponemos para aprender y para tener un tiempo de regocijo espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder estar una vez más aquí con ustedes en otro miércoles más de estudio que Dios nos permite tener. Le damos gracias a Dios que pues nos da los medios necesarios, los recursos necesarios para poder llevar a cabo estas transmisiones. Y también le damos gracias a Dios que pues nos permite llegar ya al último libro del Antiguo Testamento, al último profeta menor. Ha sido pues un largo camino a través de todo esto que ha sido la pandemia, que hemos estado estudiando a los profetas menores, y sin duda que pues ha sido de gran bendición poder estudiar cuál es el mensaje que Dios habla a través de estos hombres a su pueblo, y que los mensajes que Dios dio a través de ellos el día de hoy siguen siendo relevantes para nosotros. Y bueno, pues el día de hoy estamos en el segundo estudio acerca del profeta Malaquías, ya el último, como lo hemos mencionado, el último profeta menor y también el último profeta de la Biblia. Al igual que todos, el profeta Malaquías habla cosas muy interesantes en cuanto al pueblo de Israel. Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión de estudio del día de hoy. La semana pasada ya estuvimos viendo un poco
acerca del profeta Malaquías. Esta semana vamos a seguir hablando y las semanas que vienen vamos a continuar hablando de este profeta. Así que vamos a iniciar con una oración y entramos al estudio del día de hoy. Padre, te damos muchas gracias porque el día de hoy nos permites estar reunidos a través de esta reunión virtual. Gracias, Señor, porque tú nos provees de todo lo necesario. Nos has provisto de todos los instrumentos necesarios para que podamos llevar a cabo estas transmisiones. Te damos gracias, Señor, sobre todo por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque a través de ella tú hablas a nosotros, tú nos sigues moldeando, tú sigues hablando a nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos porque nos permites llegar a estudiar el último de los profetas, el último profeta menor, Señor, el último libro de la Biblia. Gracias porque nos has permitido estudiar a lo largo de esta travesía que hemos tenido en estos meses tu palabra. Hemos podido ver y aprender, conocer un poco más acerca de lo que tú hablas a tu pueblo a través de los profetas, Señor, y gracias porque también hablas a nosotros a través de ellos y nos dejas enseñanzas que el día de hoy siguen siendo reales, Señor, y tú sigues tratando estas cosas con nosotros. Ahora, Señor, que estamos por comenzar esta segunda sesión del profeta Malaquías, te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que podamos comprender lo que tú quieres decirnos a través de este profeta, Señor, y que podamos comprender, Señor, cómo tú hablas a tu pueblo a través de este hombre. Gracias, Señor, porque hasta este momento tú nos has guardado y nos has sostenido, Señor, y el día que la muestra de que estamos el día de hoy con vida, Señor, es por tu gracia y por tu bondad, no porque nosotros hagamos algo, sino, Señor, por tu gracia y por tu misericordia, porque tu misericordia es nueva a cada mañana. Señor, dejamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para comprender el profeta Malaquías. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, pues entonces comenzamos con nuestra segunda sesión del profeta Malaquías, el último profeta menor. Y nos quedamos en esta parte. Estábamos hablando un poco del contexto histórico. Vamos a hablar en esta sesión más acerca del contexto histórico, porque pues ya estuvimos viendo que Malaquías ahora ya se encuentra después de el exilio babilónico y se encuentra después de la construcción del templo. Todo esto lo estuvimos viendo con Ageo y con Zacarías, que estos hombres fueron los primeros profetas después del exilio. Ellos regresaron y el pueblo de Judá regresó, comenzaron a construir el templo, se detuvo la obra, Dios levanta a Ageo y a Zacarías y para exhortarlos, para hablarles, para darles el mensaje de parte de Dios, continúa la construcción. También Esdras está en este momento. Esdras, Ageo y Zacarías se están moviendo en el mismo tiempo y se termina la construcción del templo. Se termina lo que estaban haciendo, que es lo que habla Ageo y Zacarías. Ageo les exhorta a salir de su comodidad para construir el templo, y Zacarías da visiones de Dios acerca del templo y de cómo se iba a terminar el templo, no por fuerzas humanas, sino por parte del Espíritu Santo, por la fuerza del Espíritu Santo. Y todo esto culminó, se terminó de construir el templo, pasó un tiempo, pasaron varios años. Algunos estudiosos de la Biblia colocan más o menos 100 años después a Malaquías, después de que sucedió esto de Ageo y Zacarías, y ahora se encuentran en otro momento de la historia, casi el último del Antiguo Testamento, prácticamente el último. Ya el templo estaba funcionando, los sacerdotes estaban trabajando en el templo, ya eso había pasado. También durante ese tiempo encontramos envuelto a Nehemías. Nehemías viene después de Esdras, y Nehemías tiene que ver con todo esto de en el reino persa, con el rey que en este tiempo era Artajerjes, más o menos. Entonces Nehemías y Malaquías se encuentran en el mismo tiempo describiendo pecados similares. Esto es lo que vamos a ver un poco más adelante en esta sesión. En esta parte, hablando de que después de su regreso,
ellos construyen el templo y después de construir el templo regresan a otra parte, a otro momento triste en cuanto a su relación con Dios del pueblo judío con Dios. Se encuentran en otro punto triste. Como les digo, después de que regresen del exilio, Dios había corregido ciertas cosas en ellos, pero empezaron a cojear de otro pie, al igual que todos nosotros. Malaquías reprendió y condenó estos abusos, condenando fuertemente al pueblo y llamándolos al arrepentimiento. Estos abusos a los que se refiere y nos los dice Malaquías, como les digo, es un pequeño libro, 4 capítulos. Habla acerca del abuso que había y que hubo constantemente a lo largo de la historia del pueblo de Judá y de Israel cuando eran un solo pueblo. Que las personas que tenían más fuerza, que tenían más poder, por así decirlo, socialmente o económicamente, se aprovechaban de la gente que no la tenía. Y entonces los hacían esclavos y los trataban mal. La gente que era de dinero, la gente pudiente, trataba mal a sus paisanos que no tenían la misma posibilidad, los hacían esclavos, los marginaban. Este tipo de asuntos fue algo que se repitió constantemente. Y en este caso Malaquías vuelve a exhortar y vuelve a reprender estas acciones en cuanto a las personas pudientes, las personas que tenían dinero, las personas con posibilidades, hacían a las personas que no tenían, porque los maltrataban, los trataban mal, les hacían daño, no procuraban su bien, a pesar de que eran hermanos y a pesar de que eran la familia o el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, trataba mal a la gente que no tenía este recurso, siendo del mismo pueblo. Entonces Malaquías, esto es a lo que se refiere, y esta es una de las cosas que reprende y condena. Ahora hablamos acerca de Nehemías. Cuando Nehemías regresó de Persia, la segunda vez, que fue en el año 424 a.C., vigorosamente los reprendió al pueblo por estos abusos en el templo y el sacerdocio, por la violación de el reposo en el día de reposo y por divorcio ilegal de sus mujeres judías para que se pudieran casar con mujeres gentiles. Entonces Nehemías lo que hace es reprender estas conductas pecaminosas y estas conductas que no le agradaban a Dios, ya que los sacerdotes en este tiempo ya se encontraban en un punto triste. Esto es una de las cosas que reprende Malaquías y que también hace Nehemías, es decirle a los sacerdotes sus errores, lo que están haciendo mal, ya que los sacerdotes, como lo habíamos mencionado, y si regresamos un poco más en la historia del Antiguo Testamento, Dios escoge a la tribu de Leví para que ellos sirvan a Dios. Ellos, la tribu de Leví, son la única tribu que le sirve a Dios directamente en el templo. De entre los levitas se encontraban los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que tenían la función más importante, que era ofrecer los sacrificios a Dios, mediante los cuales Dios daba perdón a su pueblo. Esto tiene que ver, pues, los sacrificios, el día de la expiación, todo esto era hecho por los sacerdotes, que eran levitas. De entre todos los levitas también había otros que eran músicos, que ellos tocaban en el templo. De entre los levitas también había algunos que se dedicaban a limpiar el templo. Había algunos que eran porteros, que recibían a la gente en el templo. Bueno, toda la tribu estaba dedicada al servicio de Dios en el templo. Más antes en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando fue construido en el templo, ellos servían a Dios en el templo. A esto se dedicaban. Dios escogió a esa nación para tener un trabajo especial. Era un trabajo que Dios les había dado. Lo que sucede con los sacerdotes en este punto es que ya se habían contaminado de pecado. Entonces dejaron las prácticas correctas a un lado y empezaron a ofrecer los sacrificios de manera incorrecta. Se hartaron, podemos llamarlo así, de este trabajo y hacían su trabajo sacerdotal como cayera, como saliera. Y Dios es una de las cosas que reprende por medio de Malaquías. Vamos a ver aquí en Nehemías capítulo 13. Nehemías capítulo 13, acerca de estas cosas que menciona Nehemías. Y aquí habla acerca de... empieza a condenar estas
estas prácticas que había en este tiempo. Dice aquí en el versículo 7, en el versículo 10, versículo 10, Nehemías 13, versículo 10. También me enteré de que a los levitas no les estaban entregando las porciones que les correspondían y que por eso los levitas y los cantores habían regresado a trabajar en sus campos. Reprendí a los funcionarios y les dije, ¿por qué han descuidado el templo de Dios? Luego reuní a todos los levitas y les dije que regresaran a trabajar en el templo. Entonces todo el pueblo de Judá trajo la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite a las bodegas del templo. Luego encargué de las bodegas al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a un levita llamado Pedaías. Nombré como ayudante a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Sabía que podía confiar en ellos debido a su honestidad. Tenían la responsabilidad de entregar a sus hermanos las porciones que les correspondían. Ten presente, Dios mío, todo lo que hice y no te olvides de las buenas obras que he hecho por el templo de mi Dios y por sus servicios. Versículo 15. En aquellos días vi en Judá gente que estaba haciendo vino en el día de descanso y traían montones de trigo y lo cargaban sobre los burros. Vi gente el día de descanso cargando vino, uvas, higos y toda clase de cosas para llevarlo a Jerusalén. Así que les reprendí y les advertí que no debían comerciar en día de descanso. Algunos de la ciudad de Tiro que venían en Judá traían pescado y toda clase de mercancías y las vendían el día de descanso a la gente de Judá y Jerusalén. Discutí con los dirigentes de Judá y les dije, ¿qué es lo que están haciendo? Están profanando el día de descanso, convirtiéndolo en otro día normal. ¿Acaso no saben que sus antepasados hicieron lo mismo y que por eso nuestro Dios trajo ese desastre sobre nosotros y sobre esa ciudad? Ahora ustedes están trayendo más desgracia a Israel, profanando el día de descanso. Entonces aquí lo que hace Nehemías es que se da cuenta de que las órdenes que Dios había dado al pueblo no se estaban cumpliendo de la manera correcta, ya que Dios había pedido y exigido al pueblo el diezmo, la 10ª parte de lo que ellos hacían, la 10ª parte de sus cosechas, la 10ª parte de los animales, todo esto. Dios pidió esta parte al pueblo y esta 10ª parte, este diezmo que tenía que dar el pueblo, era para la manutención del templo y era para la manutención de los levitas, ya que los levitas solo se dedicaban a servir en el templo. Ellos no tenían otro trabajo, Dios no les permitió tener otro trabajo, ya que ellos solamente se dedicaban a servir a Dios, a cuidar del templo, porque Dios les había dado ese trabajo. Entonces, de esta 10ª parte que daba todo el pueblo, se mantenía a los sacerdotes, toda la tribu, y se mantenía el pueblo de Dios. Entonces, pues imagínense, eran 12 tribus y 11 daban su 10ª parte. Claramente todo esto servía para mantener a una sola tribu y para mantener el templo de Dios. Entonces era con lo que ellos vivían, con la 10ª parte que daba el pueblo a Dios. Y era su paga, porque ellos se dedicaban a servir a Dios. Y a ellos no les hacía falta nada. De la misma manera, ellos no tenían un terreno especial de donde vivir, porque Dios le dio tierras a todas las tribus excepto a ellos, ya que Dios dijo que Él los iba a mantener, que Él los iba a guardar, que les iba a dar de todo lo necesario. Dios dijo que Él iba a ser su porción de la tribu de Leví y que ellos no iban a necesitar nada más. Entonces, en cada terreno, en cada tierra de los pueblos, ahí Dios les dijo a las demás tribus que debían darle un pedazo a la tribu de Leví. Entonces, estos hombres no tenían otra manera de mantenerse, ya que Dios los había dedicado para el trabajo en el templo. Entonces, en este punto, el pueblo ya había dejado de dar su diezmo, ya había dejado de darlo de corazón, de obedecer a Dios. Entonces, como ya no había diezmo, el templo ya no se podía mantener, y entonces los levitas ya no podían mantenerse de eso, porque si la gente no daba su diezmo, ellos no tenían de cómo vivir, ellos ya no tenían ese recurso. Entonces, lo que aquí Nehemías nos está diciendo en este capítulo es que los levitas fueron a buscar un trabajo que hacer.
porque necesitaban dinero, necesitaban comer, necesitaban mantenerse. Y los hombres, como los padres de familia, necesitaban mantener a sus familias. Entonces, si ellos no tenían este recurso que Dios había mandado que se diera, porque el pueblo no lo estaba dando, no estaba dando su diezmo que correspondía, los levitas no tenían esa manutención y entonces necesitaban trabajar de alguna manera. Esto es algo que a Dios no le agradaba porque no fue lo que Él mandó y lo que Él deseó para el pueblo. Entonces, esta es la situación en la que se encontraba el pueblo en el tiempo de Nehemías y en el tiempo de Malaquías, ya que acusan pecados muy similares. Y entonces, como consecuencia, vemos lo que aparece en Malaquías, que los levitas ya estaban cansados de su trabajo, que los sacerdotes ya no estaban haciendo su trabajo de manera correcta, ya que se habían dado cuenta de todo lo que había pasado, y aparte de que ahora ellos se encontraban en una situación espiritual muy triste, gozando más el pecado que la presencia de Dios en el templo, y disfrutar de ese trabajo privilegiado que ellos tenían como siervos de Dios. Y podemos ver que conforme más de 2 milenios, que es toda la historia del Antiguo Testamento, desde Abraham concluyeron. En este punto que Malaquías nos habla, concluyó esta gran historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, ninguna de las promesas gloriosas acerca de el Mesías, acerca del escogido, se habían cumplido. Las promesas de Dios para con Abraham, las promesas de Dios para con David, y las promesas de que les daría un corazón nuevo, que les daría un corazón de carne, todas estas cosas no se habían cumplido totalmente. Sí es cierto, algunas cosas se habían cumplido, como lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, que las profecías tenían cumplimiento doble, muchas de ellas, o muchas solamente se cumplía una parte y faltaba otra. Durante estos 2 milenios que se desarrolla el Antiguo Testamento, muchas de ellas no se cumplieron, y la mayoría de estas tocantes en cuanto al Mesías, al escogido de Dios, en cuanto a la primera venida, y mucho menos cuanto a la segunda venida. Durante todo el Antiguo Testamento hubo puntos cumbre en la historia de Israel. Tenemos el ejemplo de Josué, que fue un gran líder, el sucesor de Moisés, que guió al pueblo. También tenemos a David, este gran rey, que fue un rey ejemplar. Si bien no fue perfecto, como sabemos, como ningún hombre de la Biblia y como ninguno de nosotros, que cometió errores y que cometió pecado, sí un hombre ejemplar en su arrepentimiento, sí un hombre ejemplar al buscar la voluntad de Dios, un hombre ejemplar al aceptar la disciplina de Dios. Y también tenemos el caso de Josías, este rey que Dios escogió y que hizo reformas, que quitó la idolatría que había en su pueblo, que tuvo como propósito hacer que su pueblo regresara a la adoración a Dios. Tenemos puntos importantes y hombres importantes a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. Sin embargo, para este punto parece ser que el pueblo de Dios, por las palabras que Dios mismo está diciendo a través de Malaquías, habían perdido ya el favor de Dios. Por el punto en el que se encontraban, por la manera en que estaban viviendo y por las palabras que Dios les dice. También de alguna u otra manera podemos ver que a través de Malaquías Dios está mostrando cómo está harto de la conducta de Israel. Cómo Dios está harto de las cosas que ellos dicen en contra de Él. Dios está harto de ver el mismo comportamiento en su pueblo. Ahora se encontraban en un momento muy triste. Ya estaban hundidos en pecado en una profundidad muy, muy grande. Y menciona este autor al que estoy citando, que el momento en el que se encontraban en cuanto a espiritualidad y hundidos en el pecado, era una situación más triste que las cosas que habían hecho, que ellos fueran llevados a otros países, a Asiria y Babilonia, que hemos estado hablando. Más allá de esto, el Mesías que tanto se había esperado, el Mesías que iba a traer liberación al pueblo, por tantos años que lo habían esperado, por cientos de años, no había llegado. Y para al parecer la situación en la que estaba
no parecía estar cercano. Y no lo estaba, realmente no lo estaba, porque de este punto a la venida de nuestro Señor Jesucristo fueron 400 años aproximadamente. Malaquías escribió esta profecía como el cierre del Antiguo Testamento, en el cual se entregó el mensaje de Dios de juicio a Israel, a su pueblo, por su pecado continuo y por la promesa de que un día en el futuro, cuando los judíos se arrepintieran, el Mesías sería revelado y las promesas de Dios serían cumplidas. Como vemos, a lo largo de todo el Antiguo Testamento fue una constante de pecado, constante de buscar a otros dioses, constante de satisfacer sus deseos pecaminosos y no de buscar la voluntad de Dios. Vemos puntos en los que hubo líderes que Dios escogió, líderes que Dios ungió, por medio de los cuales el pueblo se volvía fiel a Dios. El pueblo buscaba a Dios porque su líder lo buscaba. Sin embargo, cuando estos líderes morían y todo lo que habían hecho se empezaba a olvidar, el pueblo volvía a lo mismo, a adorar a otros dioses, volvían al pecado, volvían a la situación en la que estaban y tristemente a una situación peor de la que estaban. Esto fue una constante en el pueblo judío y en el pueblo de Israel. Fue una constante, y al momento en el que Malaquías está escribiendo estamos en la misma situación, porque incluso los sacerdotes, los hombres dedicados a Dios, los que viven para Dios, estaban en una situación triste de pecado, en un punto estaban hundidos en el pecado. Y ellos seguían ofreciendo a Dios sus sacrificios, y Dios dice que estaba harto de esos sacrificios contaminados de pecado. Eso es lo que Dios dice por medio de Malaquías. Hubo más de 400 años de silencio divino entre las palabras de Malaquías, esta última profecía del Antiguo Testamento, hasta lo que sucede en el Nuevo Testamento. Y Malaquías habla acerca de esta venida del mensajero que vendría antes de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a verlo aquí en Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: el Señor Todopoderoso dice: miren, yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor al que ustedes buscan vendrá de repente al templo. Ya viene aquel a quien ustedes tanto desean, el mensajero del pacto. ¿Quién será capaz de resistir cuando Él llegue? ¿Quién podrá permanecer de pie frente a Él cuando aparezca? Porque Él es como el fuego que se usa para purificar la plata y como el jabón fuerte que se usa para lavar. Se me olvidó mencionar, estoy usando la versión Palabra de Dios para Todos, porque se me hace una versión muy entendible y me gusta mucho cómo traduce esta versión. Por si ustedes lo están leyendo en su Biblia y no aparecen estos versículos, es porque los estoy leyendo en otra versión. Entonces aquí Malaquías está dando esta profecía acerca de Juan el Bautista. Yo envío a mi mensajero para que me prepare el camino. La venida del Señor pues realmente no estaba muy cerca. 400 años es mucho tiempo. En cuanto a la historia de todo el Antiguo Testamento, sí, ya estaba más cerca la venida del Señor. Sin embargo, desde este punto pasaron 400 años para que el Señor se presentara. Entonces aquí habla primeramente acerca de Juan el Bautista, aquel hombre que había de preparar el camino del Señor. ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? Lo que vemos en los evangelios, las palabras y lo que predicaba el Señor. Juan el Bautista, que él predicaba acerca de la venida del Señor, y él bautizaba a los hombres y después decía, pero él los bautizará en fuego, en el Espíritu Santo. Él los bautizaba con agua. Sin embargo, él estaba preparando este camino para que viniera el Señor. Y habla acerca de la pureza que traería, la purificación que traía el Señor Jesús. Que si bien no se ha cumplido del todo, porque habla en el versículo 3, Él purificará a los hijos de Leví como se purifica la plata. Los limpiará como se limpia el oro y la plata.
Luego ellos serán sacerdotes del Señor y le presentarán ofrendas aceptables. Esto no ha sucedido. Al punto de hoy esto no ha sucedido. Cuando vino el Señor Jesús, esto no pasó. Sin embargo, esto está hablando acerca de lo que ha de suceder en el futuro. Está hablando acerca de las cosas que va a hacer el Señor Jesús en el futuro y de cómo Él va a purificar a estos hombres, a los hijos de Leví, a estos hombres que Dios escogió para que trabajaran para Él. Este fue, como les digo, Juan el Bautista, que podemos ver aquí en Mateo capítulo 3, versículo 2, que él predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Mesías ahora sí ya había venido. ¿Qué es esto? Que sucede 400 años después de las palabras de Malaquías. Primeramente, Malaquías lo que hace es reprender el pecado del pueblo, el pecado de la nación. Y como siempre, Dios siendo amoroso y Dios siendo misericordioso, le está dando esperanza al pueblo de que va a venir el Mesías. Las últimas palabras del Antiguo Testamento son que el Mesías va a venir. Le está dando esperanza al pueblo, esperanza para estos 400 años que habían de acontecer. Les está dando esperanza que iba a venir, que a pesar de que todavía no venía, iba a venir, y que era seguro que iba a venir el Señor. Mirando la evidencia interna que nos muestra Malaquías acerca de los pecados que describe y toda la situación en la que se encuentra, también tocante al templo y el servicio que se hacía en el templo, la fecha de la profecía apunta a la última parte del siglo V antes de Cristo, con mucha probabilidad que sea durante el regreso de Nehemías a Persia durante los años 433 y 424 antes de Cristo. Esto lo menciona Nehemías, de cómo él tuvo que regresar a Persia porque él fue mandado por el rey Artajerjes, el rey de Persia en aquel tiempo, para desarrollar algunas tareas. Entonces, Nehemías, que fue parte de lo que leímos en el capítulo 13, Nehemías no estaba en Jerusalén. Sin embargo, se enteró de las cosas que estaban haciendo y del pecado que había en la nación. Entonces después Nehemías regresa a corregir este tipo de cosas. Y bueno, esto es lo último que vamos a ver en esta noche. Los sacrificios estaban siendo ofrecidos en el segundo templo, el cual fue terminado en el 516 a.C. Esto ya lo vimos en Esdras, que lo estuvimos hablando todo esto en Ageo y en Zacarías, que se terminó el templo y ahora se estaban haciendo las funciones en el templo. Tristemente no se estaban haciendo de la manera correcta, ya que estaban contaminados de pecado los sacrificios que se estaban ofreciendo en aquel tiempo. Y bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de esta segunda sesión. Vamos a seguir hablando la semana que viene acerca del profeta Malaquías. Entonces, hermano, si puede leerlo, que sería lo mejor, que lo lea. Solo son 4 capítulos, realmente es muy rápida la lectura. Entonces, que lo puedan leer, hermanos, para que pues entendamos un poco más acerca de lo que estamos hablando acerca de Malaquías. Y bueno, pues no olvide que el viernes nos vemos para las promesas de Dios, el domingo nos vemos para Armonía Kids y luego el culto general, de Armonía Cristiana. El martes nos vemos en Radio Armonía y el miércoles nos vemos aquí para seguir hablando acerca del profeta Malaquías. ¿Alguna duda que haya, alguna pregunta, lo que sea, pues nos pueden escribir y podemos intentar resolverla, y si no, investigamos y pues tratamos de resolver todas las dudas que haya. Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga. Cuídese. Dios los bendiga, hermanos. Me da gusto que podemos tener este momento para reflexionar, para pausar delante del Señor y poder agradecerle por sus bendiciones. Proverbios capítulo 3 dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quisiera que pensáramos por un momento en la gran bendición que tenemos en tener la Escritura en nuestras vidas. En tiempos de gozo nos gozamos en el Señor y leemos en su palabra, reconocemos de dónde vienen nuestras bendiciones, y en medio de necesidad encontramos en Él refugio, encontramos en Él paz, encontramos en Él esperanza. Quisiera que inclines tu rostro conmigo y juntos demos gracias por este valioso regalo que es su palabra para nuestras vidas. Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, entramos delante de tu presencia porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Padre, queremos en esta tarde darte gracias por tu palabra que trae gozo a nuestras vidas, paz a nuestros corazones y que, Señor, nos da nuevo aliento para seguir adelante, sabiendo, Señor, que tú vas delante de nosotros y que cuando nosotros, Señor, obedecemos tu palabra, en ti podemos encontrar la victoria a todas nuestras circunstancias. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida que nos das. Un regalo, Señor, que cada día podemos disfrutar y que en ti, Señor, encontramos el gozo en cada día, la bendición en cada día y tu paz en cada día. Señor, en esta tarde queremos darte gracias por las familias que componen nuestra iglesia. Cada una de ellas, Señor, con diferentes retos, con diferentes necesidades. Pero Padre, en el nombre de Jesús las ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que tú sigas dirigiendo sus pasos. Gracias porque hasta ahora tú has sido luz a su camino. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú nos sigas sosteniendo. Padre Santo, gracias te damos en esta hora porque al ir a través de esta pandemia, Señor, día a día, tú nos has protegido, nos has guardado, nos has bendecido en grande manera. Gracias por la fortaleza que encontramos en ti al buscar tu rostro, Señor, y encontrarte, Padre Santo, y sentirte en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesucristo te pido por cada uno de mis hermanos. Sé con ellos, Señor, permite que tus ojos sean abiertos a la bendición de cada día y, Padre, a los regalos que continuamente recibimos de ti. Pon, Señor, alabanza en sus bocas, agradecimiento en sus corazones y diligencia en sus pasos de obediencia hacia ti, Padre. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Espero verdaderamente con gran gozo y esperanza el día en que podamos volver a reunirnos juntos en el santuario. Mientras tanto, unámonos en espíritu y en verdad, adorando a nuestro Señor, intercediendo los unos por otros y dando gracias en todo. Que Dios los bendiga. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba, con su fe un arca construyó. Pronto vinieron muchas lluvias y un gran diluvio apareció, junto con toda su familia y los animales.
Vamos a tomar un momento para pedirle a nuestro Dios que venga su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, que nos cambie y nos transforme y que cada día seamos como Él. Vamos a cantar. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Queremos conocer al Señor Jesús y algún día lo conoceremos cara a cara. Que ese sea nuestro mayor sueño y nuestro mayor anhelo. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús.
Pues hermanos, les agradecemos su disposición y esperamos que han sido bendecidos al igual que nosotros, y que de la misma manera sigamos en las manos del Señor para lo que resta de la semana, que sigamos confiando en Él, y sabemos que Él guarda nuestras almas, guarda nuestros cuerpos, y Él nos sigue bendiciendo día con día. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has dado la oportunidad de tener nuestra reunión virtual hoy en este día y aprender más de tu palabra, porque Señor, aún tenemos la disposición y la libertad de alabarte, Señor, con libertad, y aunque, Señor, hay momentos difíciles, sabemos que tú estás siempre con nosotros. Así pedimos tu bendición para el resto de esta semana, que tú sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos y hermanas conforme a sus propias necesidades, y que no se nos olvide, Señor, que tú eres nuestra esperanza y en ti estamos confiando. Te alabamos por siempre y te agradecemos, Señor, por tu Espíritu Santo que nos protege y por la salvación de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, y a Él damos honra y gloria por siempre. Amén. Hermanos, vamos a continuar para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Creemos que solamente en Jesús podemos estar unidos a Él. Nada ni nadie nos podrá separar del amor del Señor Jesús. Nada ni nadie. Así que vamos a cantarle con todo el corazón. Vamos a usar nuestras manos. Cantemos juntos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni el coronavirus puede, ni el COVID-19 podrán separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni el coronavirus puede, ni el COVID-19 nos podrán separar de su amor. Separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús. Ni aun la enfermedad que tanto ataca a este mundo podrá separarnos del amor del Señor Jesús. Vamos a seguirle cantando. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús. Del amor de
Niego mi yo sin condición y me presento a ti, Señor. Tomar mi cruz será un honor y compartir de tu esplendor. Oh, amor que no merezco medio, ni a su hijo escatimó. Ahora me inclino ante Dios y mi vida yo te daré, te seguiré ahora y siempre. Y mi cruz yo tomaré, Cristo mi rey, yo te seguiré. Cristo, el Cordero inmolado en la cruz, tomaste mi lugar. Glorioso tu reino es eterno.